usted está dispuesto en la siguiente legislatura a negociar con el señor Torra, con el señor Rufián, con el señor Puigdemont, con todos ellos, una mesa con un mediador y con 21 puntos inaceptables para la democracia española. Imponer estos recortes es la prueba más evidente de que ustedes no son de fiar y de que cuando creen que ustedes nadie les ve, se comportan como el Partido Popular del señor Montoro, exactamente igual. En esa feria de las vanidades que le han escrito cuál fue su primera decisión cuando llegó a presidente del gobierno, le recomendamos que vaya tomando la última. Empaquete el colchón porque lo sacará de Moncloa dentro de 2 meses, porque vamos a ganar las elecciones. Buenas noches. La oposición acorrala a Sánchez, más solo que la una. Así podría titularse lo que ha vivido esta mañana el presidente del gobierno. Incluso le plantan sus propios socios parlamentarios, los de Podemos, los mismos que le auparon a la Moncloa y que han seguido el ejemplo de los separatistas. La precampaña electoral ha aterrizado en el Congreso de los Diputados, un mitin político que el propio Pedro Sánchez inauguró en la tribuna de la Moncloa, que prosiguió en la televisión pública, que continuó en el Senado y hoy en la Cámara Baja. Una utilización partidista de las instituciones públicas a la que se han sumado el resto de formaciones políticas. El presidente del gobierno acusa a la oposición de fomentar la crispación, la misma que él ha consentido, permitiendo los numeritos del separatismo radical de Rufián en el Congreso contra uno de sus ministros más combativos con el nacionalismo, como por ejemplo es Josep Borrell. Reproches, insultos, críticas y hasta el colchón de Pedro Sánchez se ha colado en la sesión de control al gobierno. Con o sin colchón, parece que al socialista no le esperan días confortables de aquí al 28 de abril. Más noticias en titulares. El Tribunal Supremo ha retomado este miércoles el juicio a la cúpula de los golpistas por el 1 de octubre. Nueva entrega de este proceso al tiempo que conocemos que el Tribunal Supremo va a ampliar el número de sesiones para evitar que se solape con las elecciones del 28 de abril. Hoy en el banquillo de los acusados, Josep Borrell y Dolors Bassa. Yo creo que el Tribunal Constitucional Español, y es mi opinión, tiene un déficit importante de la autoridad moral. Más de 3 décadas estando en la primera línea de la política, y Celia Villalobos se despide. La diputada del Partido Popular, después de que el Pacto de Toledo saltase ayer por los aires, anuncia que deja la política. En unos minutos repasamos la totalidad de sus momentos más destacados. Yo perdí un congreso y bueno, pues alguien tenía que ser la figura de los que han perdido y soy yo. Pues no me importa, para nada. Tsunami político en el Ayuntamiento de Madrid. Por un lado, el gobierno del consistorio maneja un documento en el que se acreditaría cómo Begoña Villacís ocultó su sociedad patrimonial. Lo hablaremos con los periodistas que han tenido acceso a ese documento. Mientras que por otro lado salen a la luz trapicheos que salpican a Manuela Carmena y a su hijo. Se lo contaremos en breves instantes. Merecemos los maleños saber si el hijo de la alcaldesa de verdad ha participado en la elaboración de ese proyecto, si de verdad ha ocultado que seguía colaborando en ese proyecto y en su caso las cantidades económicas que pueda haber cobrado como consecuencia de participar en ese proyecto. El pasado mes, el primero de 2019, el recibo de la luz por las nubes, un 5% más caro que en el mismo periodo del año pasado. ¿Se han asustado con la factura de enero? Pues agárrense a la silla porque hablaremos de las cifras estratosféricas del finiquito de jubilación y también de los sueldos millonarios de los presidentes de las principales compañías eléctricas. ¿Se imaginan ir al mercado y comprar pescado en mal estado? Que les vendan pescado fresco y que en realidad esté descongelado e inyectado, que las piezas no estuviesen adulteradas. No se lo pierdan, les contaremos todos los detalles de la trama del atún rojo. Este sábado 23 es la fecha que Guaidó ha marcado en el calendario para que la ayuda humanitaria entre en Venezuela. Al tiempo, el tirano Maduro vuelve a las amenazas. El líder chavista ha desafiado este martes al presidente legítimo de Venezuela a convocar elecciones para vencerlo. El pretendido autoproclamado, ¿por qué? ¿Por qué no convoca elecciones para darle una revolcada con votos del pueblo? Convoca elecciones. Señor autoproclamado, señor payaso, convoque elecciones, Mr. Payaso.
Pues yo hago un balance razonable, positivo. Creo que después de la moción de censura lo que hicimos fue poner en pie un gobierno que no estaba tan pendiente de defenderse ante los tribunales por los casos de corrupción, sino de defender el interés general de los españoles. Se ha consolidado el crecimiento económico, se ha creado empleo, se han consolidado las cuentas cumpliendo con los objetivos de déficit fiscal establecidos con Bruselas, se ha creado empleo indefinido, señor Casado, y lo que hemos tratado también es redistribuir el crecimiento económico. Penúltima sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados y la precampaña, como acaban de escuchar, toma la Cámara Baja. En la primera sesión de control, tras ese anuncio del adelanto electoral, los dirigentes de los principales partidos políticos han aprovechado para marcar perfil y subrayar sus diferencias ante la pugna del 28A. Muy tenso el cara a cara entre Sánchez y Pablo Casado. Atentos. Nadie hizo tanto daño a España nunca en tan poco tiempo. Usted ha intentado incluso vender la nación a los que quieren destruirla. Sí, se lo ha dicho la señora Artadi, que le habían pagado por anticipado. Y como lo hemos pillado, al final lo que ha tenido que hacer es convocar elecciones ante la indignación mayoritaria de todos los españoles. Ahora que sabemos en esa feria de las vanidades que le han escrito cuál fue su primera decisión cuando llegó a presidente del Gobierno, le recomendamos que vaya tomando la última. Empaquete el colchón porque lo sacará de Moncloa dentro de 2 meses, porque vamos a ganar las elecciones. ¿Qué nivel, señor Casado? Usted ha traído aquí el insulto y la mentira como proyecto político. En esa foto del bloque de la involución que vimos en la Plaza de Colón, que es silencio. El bloque de la involución, Señorías, le ruego silencio. Ustedes no se manifiestan contra el independentismo, se están manifestando contra el gobierno legítimo de España que está sustentado por el Partido Socialista. El problema de ustedes no es cómo gobierna el Partido Socialista, el problema de ustedes es que gobierne la izquierda el Partido Socialista Obrero Español en España. Mientras el presidente del Gobierno se deshace en críticas a la oposición acusándoles de crear crispación, el socialista prefiere callar cuando se le pregunta por si va a indultar a los políticos separatistas. ¿Usted está dispuesto en la siguiente legislatura a negociar con el señor Torra, con el señor Rufián, con el señor Puigdemont, con todos ellos, una mesa con un mediador y con 21 puntos inaceptables para la democracia española? ¿Está usted dispuesto a sentarse en esa mesa fuera de estas instituciones para negociar todo eso? ¿Sí o no? ¿Usted puede decir aquí hoy que nunca indultará a los golpistas en Cataluña? Mire, señor Rivera, le voy a decir una cosa. Después de la foto que se hizo usted en Colón con el señor Abascal y con el señor Casado, le diré una cosa, señor Rivera. Usted debe tener un armario lleno de chaquetas. El pasado domingo usted dejó la chaqueta del supuesto liberal y se ha puesto una chaqueta que huele a naftalina, la de la ultraderecha. Campaña electoral, insultos, reproches y muchísimas críticas, no solo entre Pedro Sánchez y el resto de dirigentes de Partido Popular y Ciudadanos. Bronca que también se ha extendido a Carmen Calvo y a Dolors Montserrat. Ustedes han faltado a la inteligencia de los españoles, haciéndonos rehenes de sus mentiras y de sus vaivenes con el independentismo. Señoría, hemos tenido que oír pedir indultos, sufrir la cale borroca, cómo purgaban la abogacía del Estado y cómo han pactado los presupuestos en una cárcel. Y como colofón, la cumbre de Pedralbes, en la que Torra le exige la autodeterminación. Y ustedes no solo no se levantaron, lo ocultaron y continuaron negociando. Que aquí sí está España, toda España, no es la Plaza de Colón, aquí. La soberanía nacional en pleno porque nos han votado, les han votado todos los españoles. Un hecho jurídico, y una decisión política que avale la sarta de mantras y de frases absolutamente construidas, mentirosas e ignorantes con las que ustedes están mintiendo y confundiendo a los españoles. Un solo hecho jurídico y una sola decisión política. Salgan de la mentira, pero también salgan de la ignorancia suprema con la que ustedes ejercen constantemente la crispación política. Silencio. La número 2 del Ejecutivo también se ha dirigido a los separatistas. Les ha instado a que acepten las reglas del juego y les ha vuelto a reprochar que hayan tumbado sus presupuestos. El diálogo tiene que transitar en el único sitio donde en un Estado de Derecho y en democracia transita, aceptando las reglas del juego. Dialogar consiste en no seguir imaginando cosas que se acaban convirtiendo en una quimera imposible para los ciudadanos y para las ciudadanas en Cataluña. Salgan ustedes de esa quimera, porque ustedes al final han acabado votando con los mismos intereses de la ultraderecha para parar este gobierno.
Pedro Sánchez acorralado por todas partes. El socialista se ha quedado solo tras el desplante de Podemos, de su socio parlamentario. Irene Montero, la portavoz de las filas moradas, ha pedido el voto útil para su formación por los siguientes motivos. Quiero que usted me confirme si es verdad que han dado una orden que hasta ahora es secreta para que ningún ministerio pueda gastar más del 50% de lo presupuestado, que ya era ridículo, por el señor Rajoy. Imponer estos recortes es la prueba más evidente de que ustedes no son de fiar y de que cuando creen que ustedes nadie les ve, se comportan como el Partido Popular del señor Montoro, exactamente igual. A mí me parece que ustedes se han equivocado en algunas cuestiones, o el error que ustedes han cometido ayer. El error que han cometido ustedes ayer bloqueando el Pacto de Toledo y no pudiendo llegar a un acuerdo que me parecería importante para este país. Precisamente Podemos, como escuchábamos al presidente, fue el partido que ayer dinamitó el Pacto de Toledo. El detonante fue una serie de votos particulares a las recomendaciones que se habían negociado en los 2 últimos años para iniciar el saneamiento financiero de la Seguridad Social. La titular de Trabajo ha contestado a los líderes de la formación morada, diciéndoles que todavía el Pacto de Toledo se puede arreglar y que las reformas que habían pedido se pueden seguir haciendo. Confío plenamente en que esto todavía tenga solución y que en aras a que millones de pensionistas están esperando una solución, se vuelva a convocar la Comisión de Pacto de Toledo y se pueda llegar a un acuerdo antes de las elecciones. Tenemos todavía posibilidad de legislar, de plantear reales decretos leyes, de seguir aprobando acuerdos, medidas en el Consejo de Ministros, es decir, este Gobierno no está en funciones, estará en funciones a partir del día 28 de abril. Celia Villalobos cumple sus promesas. Ya dijo que si Pablo Casado llegaba a dirigir el PP, ella se iría a su casa. La diputada por Málaga y exministra de Sanidad abandona la política. Hará entrega de su acta una vez se disuelvan las Cortes, es decir, el 5 de marzo ante la convocatoria de elecciones generales. Y lo hace atendiendo al refrán de que una retirada a tiempo es una victoria. Y es que se adelantan las decisiones de Pablo Casado, que podría cortar su cabeza al no contar con ella como diputada. Villalobos durante las primarias ya se había situado del lado de Soraya Sáenz de Santamaría. Presidía hasta ahora la Comisión del Pacto de Toledo y ha aludido al fracaso de esta negociación para marcharse. ¿Termina tu carrera política? Sí, bueno, pero eso ya lo sabía yo. Me parece además normal. Yo perdí un congreso y bueno, pues alguien tenía que ser la figura de los que han perdido y soy yo. Pues no me importa, para nada. ¿Esto es una despedida ya? Han sido unos años muy felices en esta casa. Yo creo que he aportado mucho, he luchado mucho, he conseguido muchas cosas, he sido portavoz de las áreas más complicadas de mi partido, de las áreas sociales. Diremos próximamente adiós a Celia Villalobos, pero de la Popular siempre van a quedar para el imaginario público sus titulares de rifirrafes con los adversarios políticos, sus salidas de tono y una lista de incontables momentos. Lo que dice el programa es que en el caso de los menores, ¿qué es lo que hemos hecho? Y que se tomarán medidas para la protección de la familia. Porque lo que no cabe en mi partido es personas que dicen no al aborto, no a las relaciones prematrimoniales, no a las madres solteras, no. ¡Vamos, mira adelante! ¡Mira adelante! Hablamos con el diputado del Partido Popular, con Miguel Barrachina. Tenemos conexión en directo con él. Señor Barrachina, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Va a haber un gobierno a 3 repitiendo lo que ocurrió en Andalucía? Bueno, pues felizmente hay muchas posibilidades para los españoles, porque de la misma forma que nos unieron en Andalucía las ideas de rebajar impuestos, de suprimir el impuesto de patrimonio o el impuesto de sucesiones, de reducir los nombramientos discrecionales de los gobiernos socialistas allí y del gobierno socialista de Sánchez aquí, que pretendía 90 asesores adicionales en el año 2019, pues son ideas que nos pueden unir y naturalmente situar a Pablo Casado como presidente del gobierno de España. Ha vuelto la confrontación a la vida política. Hoy hemos visto que los socialistas les calificaban de mentirosos y de ignorantes.
Bueno, la verdad es que nunca nos ha abandonado la polémica, porque cuando la izquierda no gana las elecciones, como ha sido el caso en España, por 2 veces consecutivas Sánchez fue derrotado, no paran, y de hecho no han cejado hasta echar a Mariano Rajoy como presidente del gobierno hace ya 8 meses, y por tanto la tensión jamás nos ha abandonado. Por eso celebramos que hayan elecciones. Nos hubiese gustado que hubiesen sido para ahorrar 200 millones de euros a los españoles junto a las ya convocadas autonómicas, municipales y europeas, pero el protagonismo de Sánchez no le permitía hacer perder ni un minuto de radio, de televisión, en favor de ningún alcalde o presidente autonómico, y quería todo el protagonismo con el mayor de los gastos. Cañamero aparecía ayer en la Cámara Baja con una camiseta en la que se podía leer "Yo voy con Maduro", y parece que el Ejecutivo socialista sigue sin mover ficha contundente sobre Venezuela. Bueno, al final son todos socialistas, ¿no? Y el socialismo obra milagros en Venezuela o también en regiones o comunidades autónomas españolas donde desgraciadamente debían tener niveles de vida mucho más altos y se han visto empobrecidos por gobiernos socialistas. Y al final existe cierta complacencia, cierta comprensión. Y la verdad es que ni para defender la libertad económica como tampoco para defender la unidad nacional encontramos el carácter, la determinación que un gobierno de España cabría exigirle. Y ya por último, señor Barrachina, ¿qué le parece esta baja de Celia Villalobos? ¿Supone una marcha importante, por así decirlo? Bueno, Celia Villalobos indudablemente ha sido una política que ha marcado una época. Fue una gran alcaldesa, ha sido una muy buena ministra y es una excelente compañera a aquellos que hemos tenido la suerte de disfrutarla. Indudablemente las incorporaciones nuevas y la renovación que vive el Partido Popular de manera constante y de la mano de nuestro presidente Pablo Casado, pues va a suponer efectivamente pues que haya personas que decidan o no continuar, o que naturalmente, como en todos los procesos de renovaciones que terminan siendo obviamente para bien, pues pueda suceder. Yo francamente creo que debemos estar enormemente agradecidos la familia popular a Celia Villalobos, que es una mujer combativa, dedicada, entregada, y que yo creo que ha dado lo mejor de sí misma en estos años de intensa dedicación política. Diputado, gracias por atender a nuestras cámaras. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hasta pronto. Quinta sesión del juicio a los golpistas catalanes. Hoy en el banquillo de los acusados ha pasado el que fuera consejero de Territorio, Josep Rull. El separatista se ha aferrado al constitucional, pero no al español, al de Canadá. Quinta jornada del juicio a los golpistas. El primero en declarar ha sido Josep Rull. El exconsejero comenzaba protestando. Si me lo permite, quisiera expresar mi protesta por la denegación por parte de este tribunal de la traducción simultánea y el derecho a poder utilizar la lengua propia. La lengua materna es un derecho fundamental. Carga contra el Tribunal Constitucional, diciendo que tienen un déficit importante de la autoridad moral. Yo creo que el Tribunal Constitucional español, y es mi opinión, tiene un déficit importante de la autoridad moral. Asegura que no se ha gastado ni un solo euro del dinero público en la realización del referéndum. Ojo que puede ir esto destinado a financiar el referéndum. Yo le he dicho una cosa con toda rotundidad. No. Admite que votó en la votación secreta y que votó que sí. Que voté aquella declaración política. Por último, apela al derecho a manifestación, por lo que se considera que es injusto. El derecho a manifestación se expresa habitualmente en estos términos. Cuando hay una decisión de un órgano político o de un órgano judicial que no se comparte, hay derecho a poderse movilizar para protestar contra aquello que se considera que es injusto. Esta tarde ha sido el turno de Dolores Bassa, exconsejera de Trabajo y Asuntos Sociales, que también llevaba aprendido el mantra separatista de negar los delitos cometidos durante el referéndum ilegal. No valorábamos porque creíamos que no era delito. Lo que se ha reconocido es que recibió requerimientos por parte del Tribunal Constitucional de que estaba cometiendo un delito, pero los ignoró. Me parece que son 6 las advertencias de requerimientos. Mientras tanto, como viene siendo habitual en las afueras del alto tribunal, algunos políticos separatistas se congregaban para apoyar a los golpistas.
Son imágenes en directo de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Ahora mismo está hablando Carles Mundó, el exconsejero de Justicia. Está respondiendo a las preguntas del fiscal Javier Zaragoza. Hace apenas unos minutos decía que la convocatoria del referéndum no les había parecido un delito. También reprimenda de Marchena a Mundó, que ha entrado a valorar una de las preguntas del fiscal. Manuel Marchena le ha respondido y le ha dicho: haga la reflexión en voz baja y, si quiere, no responda. Después de quejarse por no poder declarar en catalán, al igual que lo hizo Junqueras, Josep Rull, en un intento de politizar el proceso judicial, se ha negado a contestar a la acusación popular que ejerce Vox. Por respeto a las personas que en nuestro país han sufrido o sufren la xenofobia, el racismo, la homofobia o la transfobia, o las mujeres víctimas de violencia de género, no voy a contestar a la acción popular representada por Vox, un partido de extrema derecha. Uno tras otro, todos los acusados han aprovechado sus primeros minutos de intervención para hacer alegatos políticos. Nos quedamos con el de hoy, con el del consejero Rull, protagonista de nuestro editorial. Rosa Cuervas Mons, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. El señor Rull ha comenzado su comparecencia ante el Supremo con quejas por no poder expresarse en su lengua materna, el catalán, y quejas para justificar su intención de ignorar, de no contestar a las preguntas de la acusación popular ejercida por Vox. Está el señor Rull en su derecho a quejarse y nosotros en el nuestro de analizar sus quejas. Ha afeado Rull al presidente de la Sala, al juez Marchena, el trato dispensado por el Supremo al catalán y ha recordado que se trata de la 10ª lengua más hablada en la Unión Europea. Dando por supuesto que la afirmación de Rull sea cierta, la respuesta que se nos ocurre es ¿y qué? Porque si de número de hablantes se trata, ¿por qué no celebrar el juicio del Supremo en inglés, por ejemplo? La respuesta es evidente, porque el juicio se celebra en España y el idioma oficial que todo español está obligado a conocer es el castellano. Más quejas. Dice Rull que no responde a los letrados de Vox por respeto a las mujeres y por estar en contra del racismo, el sexismo, la homofobia y alguna que otra amable característica que al parecer y según Rull encarna Vox. El problema, señor Rull, es que ese respeto que hoy enarbola brilla por su ausencia cuando usted y los suyos, los separatistas, queremos decir, atacan a policías, a guardias civiles, a quienes no comparten su ideología independentista, hombres y mujeres, y a todo un país que asiste atónito al lloriqueo ante el juez de quienes, en su confortable Palacio de Pedralbes, quisieron hacerse los valientes, pero hoy sabemos que sin serlo. Pocos minutos después de que se terminase la jornada de declaraciones de esta mañana, alrededor de la 1:30 del mediodía, los separatistas se han concentrado para exigir la libertad de Carme Forcadell en el Teatro Luchana, un acto que ha estado encabezado por miembros del Gobierno autonómico catalán y también por diputados del Congreso, entre ellos el presidente del Parlamento de la región, Roger Torrent, y los expresidentes Joan Rigol o Núria de Gispert. Forcadell está acusada por la Fiscalía de un delito de rebelión y solicitan para ella 17 años de cárcel. Llevan a cabo esta protesta justo cuando se cumplen 333 días de cuando la expresidenta de la Cámara Autonómica ingresase en prisión por orden del juez Pablo Llarena. Los diputados y las diputadas son inviolables por las opiniones y manifestaciones expresadas en el ejercicio de su cargo. Y saltarse este principio vulnera gravemente las garantías más básicas de las democracias parlamentarias. Por todo ello, pedimos que se retiren los cargos contra la presidenta Forcadell y el resto de los acusados. Hoy debería haberse celebrado el pleno en el Parlamento Autonómico catalán, pero no, una semana más sin cita en la Cámara debido a la ausencia de los partidos independentistas y del gobierno de Quim Torra, que ha anulado toda la agenda de este jueves para sumarse a esa huelga. Los diputados de Ciudadanos, con Inés Arrimadas al frente, han entrado en el hemiciclo para denunciar el desplante reiterado de las formaciones separatistas en el pleno y en las comisiones de esta última semana. Lejos de aminorar, la violencia en las calles catalanas va en aumento contra los políticos y contra ciudadanos de a pie constitucionalistas. El último caso que hemos conocido, Alberto Tarradas. Él es el presidente de Vox en Gerona y ha vivido en su propia piel ser víctima del separatismo radical. Este pasado lunes se topó con unos totalitarios que le insultaron, le amenazaron y le intentaron agredir. Las agresiones a las filas de Santiago Abascal suman cada día que pasa una más. Recordamos que hubo partidos como Podemos que llamaron a la movilización contra Vox y a crear un frente contra ellos.
Y precisamente tenemos conexión telefónica con Alberto Tarradas, presidente de Vox en Gerona. Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado exactamente? Mire, todo ocurrió en una situación absolutamente cotidiana cuando fui increpado por un grupo de antifascistas en plena calle Gerona. Me insultaron, me amenazaron y acabaron incluso arrojándome objetos, que gracias a Dios no llegaron a calzarme y logré salir de la calle. Y si me permite añadir que defender a España desde Vox en una tierra como Cataluña para mí es muy gratificante, pues que me permite dar voz a todas aquellas personas que se han visto silenciadas por el separatismo. Y cada vez que nos atacan recibimos muchos más mensajes de apoyo, nos paran por la calle para agradecer la labor de Vox en toda España y nuestro listado de afiliados es cada vez más y más largo. Sin duda estamos experimentando ahora mismo una gran acogida en la provincia de Gerona y lo vamos a demostrar en las próximas elecciones. ¿Suelen ser habituales este tipo de agresiones? Lamentablemente suelen ser habituales, pero nosotros intentamos tomar las medidas de precaución y la población cada vez está más concienciada de que no está solo. Nos apoyamos unos con otros y cada vez la España viva se nota más en Gerona. Vox celebrará su Vista Alegre en Barcelona el próximo 30 de marzo, pero ¿tienen miedo de que el separatismo radical les intente boicotear el acto? Sabemos que todas estas personas ahora mismo están acorraladas porque saben que se les acaba el chiringuito, se les acaba el chollo. En cuanto Vox pise las instituciones, ya sea en ayuntamientos, ya sea el Parlamento, ya sea el Congreso de los Diputados, se les va a acabar el chollo. Entonces nosotros seguiremos adelante con nuestro acto y sabemos que vamos a tener una acogida extraordinaria en Cataluña porque así nos lo demuestran día a día. Alberto Tarradas, gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. A ustedes, buenas noches. El próximo 6 de marzo el Parlamento Europeo va a acoger una conferencia de Vox. El objetivo es el de explicar la historia real de España frente a los años de control de la educación por parte de los instigadores del golpe de Estado. El anuncio del acto se produce en el mismo día en el que debería haberse celebrado un acto de Carles Puigdemont y de Quim Torra en la Eurocámara, anulado por el presidente del Parlamento, por Antonio Tajani, al considerar que la seguridad no estaba garantizada. Al separatismo no le ha sentado nada bien que a ellos no se les haya permitido esta conferencia, pero que a Vox sí se les permita hacer una. Han solicitado ya a Tajani que la prohíba. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha anulado la inscripción del Ayuntamiento gerundés de Mont-ras a la Asociación de Municipios por la Independencia, así como el pago de cuotas con dinero público. Esta sentencia abre la puerta a la impugnación de la adhesión de otros municipios a la entidad con fines separatistas. Redacción de informativos, Pepe García Saavedra. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. La Sala de Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha sido la que ha declarado ilegal la adscripción de este municipio de Mont-ras a la Asociación de Municipios por la Independencia. Considera que la inscripción es nula de pleno derecho porque extralimita las competencias locales y así no solo declara ilegal esta inscripción, sino también el pago de cuotas con dinero público a la entidad separatista. Y no es la primera vez que ocurre una cuestión de estas características. Ya pasó este mes de enero con el Ayuntamiento de Gerona, concretamente por el pago de cuotas de más de 8.000 euros de manera anual a la asociación. Estos pagos fueron decretados por el entonces alcalde de la localidad, Carles Puigdemont, y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña declaró que fueron ilegales. Ahora Ciudadanos ha pedido que todo ese dinero vuelva a las arcas públicas. Gracias, Pepe, y muy buenas noches. Tiempo ahora de análisis y hablamos ya con Javier Barraicoa, presidente de Somatemps. Señor Barraicoa, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Tienen la obligación de devolver a los ayuntamientos todo el dinero o se lo pueden saltar a la torera? A ver, moralmente y en principio, en primera instancia legalmente, tienen que devolver ese dinero porque es un dinero público y por lo tanto de mucha gente que no es independentista. Yo creo que el gran problema es que estamos ante actos consumados y eso se tenía que haber impedido ya desde el primer momento, desde que se fundó la AMI, pues se tenía que haber recurrido. Y se han tardado muchos años en empezar el proceso de recursos contra todo tipo de acciones ilegales de los independentistas, ¿no? Y entonces ahora, bueno, ellos también utilizarán, como siempre están contra la Constitución y la legislación del Estado, pero la utilizarán pues para intentar recurrir, claro. ¿Qué responsabilidades podrían tener todos los alcaldes que dieron esas cantidades de dinero? Bueno, esto depende mucho del síndrome de Estocolmo que puedan tener los jueces, ¿no? En principio, la devolución tendría que ser
equivalente al dinero donado, pero yo creo que van a hacer recurso y, claro, hemos de pensar que la AMI tiene aproximadamente más de 500 ayuntamientos, muchos de ellos es evidente que son pequeños, pero pueden hacer bloquear la justicia desde Cataluña solo con los recursos, ¿no? Pero en principio, claro, tendría que ser eso y una multa y unos recargos y una buena cantidad que ante este tema, pues el separatismo normalmente es cuando siempre se echa para atrás, ¿no? Cuando se encuentra que la causa no les subvenciona, sino que encima tienen que poner dinero, ¿no? Pues señor Barraicoa, gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. El hijo de Manuela Carmena ganó un concurso de metro con el voto favorable del Ayuntamiento de Madrid. Informa de ello OK Diario. Se habría presentado junto a varios socios a este concurso de 1.900.000 euros para construir la nueva sede de Metro de Madrid. En la primera fase del concurso, el proyecto resultó elegido entre los 5 finalistas por un jurado en el que estaba presente un representante del Ayuntamiento de Madrid. El medio de Inda prosigue asegurando que el nombre del hijo de Carmena desapareció en la segunda y en la última fase, justamente cuando resultó ganador este proyecto. Tiempo después, Manuel Leira Carmena, el hijo de la alcaldesa, volvió a vincularse con esos mismos socios. Unos supuestos tejemanejes de la alcaldesa de Madrid sobre los que el resto de partidos políticos ya exigen explicaciones. Quieren que Carmena aclare los negocios de su hijo. Merecemos los maleños saber si el hijo de la alcaldesa de verdad ha participado en la elaboración de ese proyecto, si de verdad ha ocultado que seguía colaborando en ese proyecto y en su caso las cantidades económicas que pueda haber cobrado como consecuencia de participar en ese proyecto. Ayer saltaba a la luz la noticia de que Begoña Villacís habría ocultado durante 3 años una sociedad patrimonial que tenía con su marido. Pocas horas después, la alcaldable de Ciudadanos al Ayuntamiento madrileño lo negaba todo. Intentaba salir al paso de las informaciones, asegurando que dejó de tener participaciones de esta sociedad en 2009, 6 años antes de entrar en política. ABC desvela hoy que el gabinete de la alcaldía maneja un documento interno en el que se plasma que ocultó su cargo, unas acciones que podrían acarrear una sanción administrativa. Hablamos con el periodista que desvela esta información, con Javier Chicote, periodista de ABC. Nos vamos en directo hasta su redacción. Javier, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Habéis podido acceder a un documento interno del gabinete de alcaldía en el que se confirmaría que Villacís habría ocultado su sociedad. Pero ¿qué dice exactamente esos documentos? Sí, efectivamente, ese es un informe que encarga la Alcaldía de Madrid del año pasado a los letrados del consistorio para ver si había algún tipo de incompatibilidad entre el cargo de concejal de Begoña Villacís con su posición, su relación con el despacho Juriscontencia, el despacho de abogados en el que colaboraba, mantenía con su marido. Entonces las conclusiones del informe pues van en la línea de lo que nosotros habíamos publicado, es decir, nos dan la razón en ese sentido, porque el informe dice que efectivamente Begoña Villacís compatibilizó el cargo de concejal del Ayuntamiento de Madrid con el de administradora solidaria de la sociedad limitada sin haber pedido permiso para ello. La ley le obligaba a informar de esta situación para que el ayuntamiento pues se pronunciara y dijera si puede hacerlo o no puede hacerlo. Y entonces bueno, pues ahí se evidencia que no hizo bien las cosas y que no respetó 2 leyes, la ley de transparencia y la ley de regímenes locales. ¿Podrían llevarse estos hechos a la Fiscalía o simplemente se quedarían en una sanción administrativa? Sí, podrían llevarse a la Fiscalía. El informe habla de que hay precedentes, hay jurisprudencia al respecto y bueno, hay 2 opciones. Una sería poner algún tipo de sanción, pero también la posibilidad de que el Pleno del Ayuntamiento decida remitirlo a la Fiscalía. Eso es una posibilidad que existe y que, bueno, pues que tiene que ser la mayoría del Pleno del Ayuntamiento pues quien decida si se van a quedar aquí o si van a tomar alguna medida al respecto con las conclusiones de ese informe y con las últimas informaciones que han aparecido. Por el listón ético de Ciudadanos, ¿no debería Villacís apartarse hasta que se esclareciesen los hechos? Bueno, Begoña Villacís, hay varios precedentes en los que ella ha exigido transparencia a los demás y es obvio
que no ha cumplido con la transparencia que ella exigía. Son datos objetivos, son datos que están en el registro mercantil, que están en el registro de la propiedad y que están en la base de datos del registro de bienes y actividades del Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, Begoña Villacís no ha hecho bien las cosas. Yo no sé, tampoco soy quien para decir a Ciudadanos qué es lo que debe hacer, pero es muy fácil pedir las dimisiones de los demás. Hay también manifestaciones de Albert Rivera, del líder de Ciudadanos, en ese sentido, criticando situaciones más o menos similares en políticos, en este caso del equipo de Pedro Sánchez, del Gobierno de España, en los que era muy contundente, y ahora yo creo que Ciudadanos pues no está teniendo esa contundencia cuando ha visto que esas situaciones que denuncian pues también las están viviendo en sus filas y en una persona tan importante como es la precandidata a la alcaldía de Madrid. Creo que están siendo bastante tibios en Ciudadanos, pero también, claro, se entiende que pues para ellos sería un lío importante el tener que prescindir de Begoña Villacís, que es una persona que tiene bastantes posibilidades de alcanzar la alcaldía de Madrid y buscar a otro candidato o a otra candidata. Esta noticia sale a la luz cuando las elecciones municipales están al caer y Villacís es la candidata al Ayuntamiento madrileño. ¿Veremos entonces más polémicas de otros alcaldables? Bueno, es verdad que cuando hay elecciones, pues lógicamente los partidos incluso pues se investigan unos a otros y a veces filtran información a los periodistas. Eso es habitual y eso no me extrañaría que pasara. En este caso concreto pues no ha sido así, porque si nuestra intención o la intención de nuestra fuente era influir en las elecciones, pues habría elegido otro momento, es decir, más cerca de las elecciones, no febrero. Yo como periodista me enteré de esta historia la semana pasada, nos avisaron por la casa, en realidad, que había construido una casa usando una sociedad. Me puse a investigarlo, lo confirmamos, a finales de la semana pasada lo teníamos ya bastante maduro y retrasamos hasta el martes porque quedamos con Begoña Villacís el lunes para contrastar la información con ella. Así que sí que os puedo asegurar que por mi parte y por la del ABC nos hemos limitado a dar la noticia cuando la hemos tenido y cuando la hemos podido confirmar, al margen de que haya elecciones más o menos cerca o más o menos lejos. Javier Chicote, gracias y muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Más complicaciones para Podemos. Según las últimas informaciones que nos han llegado a nuestra redacción, ECU podría decantarse por Más Madrid para concurrir a las elecciones al Ayuntamiento de la capital. Sería para ir de la mano de la candidatura que liderará Manuela Carmena frente a la de Izquierda Unida. Además, tiene que cerrar esta semana los preacuerdos con la plataforma que Íñigo Errejón encabeza para la comunidad y con Unidos Podemos para que la militancia de Madrid escoja entre las dos opciones. Así lo habrían decidido a última hora del lunes en una asamblea con la militancia de la región. Frontex avisa, España podría volver a registrar un nuevo récord en inmigración este 2019. Una alerta que llega un día después de que hayamos conocido que en tan solo los apenas 50 días que llevamos de este año han aumentado las llegadas por mar de estos sin papeles en un 172% con respecto al mismo periodo del 2018. Frontex apunta que Marruecos se ha convertido en el principal punto de salida de inmigrantes hacia Europa, en su mayoría provenientes de países del África subsahariana, aunque también señala que en los últimos meses el número de inmigrantes marroquíes se ha incrementado hasta convertirse en la primera nacionalidad, seguidos de guineanos, malienses y argelinos. Tiempo de analizar la situación que viven las eléctricas en nuestro país en un momento en el que la factura de la luz no para de subir, mientras que los presidentes de las principales compañías se jubilan con indemnizaciones millonarias. Lo hablamos con el periodista Xavier Orcajo. Xavier, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, hoy hemos conocido los beneficios que ha obtenido Iberdrola en 2018. Récord de beneficios, y también hemos conocido el sueldo de su presidente, 10 millones de euros, pero mientras tanto la factura de la luz no para de subir. Esto significa que al final los que pagamos todo esto somos los españoles. Claro, y hay que procurar no ser demagógico, pero los hechos son muy tozudos. 3.000 millones es para felicitar a los señores de Iberdrola y hay que hacerles el descuento de que el 60% de nuestros recibos de la luz sean impuestos, eso ya lo sabemos, pero vamos a hablar del 40% restante, a ver si podía ser gestionada la electricidad en nuestro país de manera más eficiente y que no quedasen 1 de cada 10 españoles en riesgo de pobreza energética, que es la situación en la que estamos en estos momentos. Hombre, estaría muy bien si esos 3.000 millones de beneficios de Iberdrola no fueran
en paralelo a esa reivindicación del déficit tarifario que el Estado o el Gobierno acaba acordando con el sector eléctrico y que les entrega por fuera de la subasta y del mecanismo de precios. Estaría muy bien si en la Audiencia Nacional no hubiera ahora un procedimiento que ha empezado la UCO a propósito de tarifas que no son correctas y que se han aplicado en la compañía Iberdrola. Hay una multa recurrida de 25 millones de euros y eso lo trabajan en el juzgado de Ismael Moreno, que es un juez de la Audiencia Nacional. Es decir, que hay cierta sospecha de que vienen haciendo lo que les da la gana y siempre en contra de los intereses del consumidor. Ayer les contábamos a nuestros espectadores la millonaria jubilación de Borja Prado tras su salida de Endesa. ¿Qué te parecen esos 13.000 millones de euros y la privatización? 13.000 ya hubiera sido increíble, ¿no? Hombre, pues teniendo en cuenta que han sido 10 años de presidente de una compañía que ha sido vaciada por su propietario italiano, que es en él, por cierto, la que contrató a Pedro Solbes, en él, por cierto, la que contrató a Elena Salgado cuando dejaron el gobierno Zapatero, que es el que autorizó su venta. Y teniendo en cuenta que esos 10 años de Borja Prado se han caracterizado por vaciar de contenido Endesa, quedándose en manos italianas las inversiones que tenían en América Latina y llevándose en forma de dividendos el 100% de los beneficios que obtenía en España, sin inversiones que, en fin, que falta hacen en el sector eléctrico, pues es un poco escandalosa, es bastante vergonzante. Por cierto que Endesa también tiene otro curioso procedimiento incoado hoy precisamente por la Comisión del Mercado y la Competencia, que considera que, hombre, cambiaban las condiciones de los contratos sin tener en cuenta a los clientes. No está mal, ¿no? 260.000 euros de multa en primera fase les impone esta comisión a los de Endesa. Parece que en los próximos días vamos a hablar mucho del culebrón de esta empresa porque busca presidente en España. Se escucha un nombre, Joan Rosell. Sí, esto es el biscotto italiano, ya sabes, buscan un presidente florero que no va a tener funciones ejecutivas y que va a estar ahí pues de pintamona, ¿no? Y en cualquier caso, pues parece que se baraja el nombre del que fuera presidente de la COE, Juan Rosell. Y por último, ¿qué está ocurriendo en la red eléctrica? Bueno, este es otro ejemplo. Esta es una compañía pública la que se encarga del transporte de la electricidad con los cables, los postes, todo esto que vemos en las carreteras. Ganan 700 millones de euros, lo cual es, en fin, algo bastante sospechoso, digamos, y se la manejan los partidos así que llegan a la Moncloa. Ahora ha llegado Jordi Sevilla, que es el chico de Sánchez, el que fue ministro de Administraciones Públicas con Zapatero, el que le enseñaba economía en 4 tardes a Zapatero, se acordarán todos del asunto, ¿no? Bueno, pues este ha llegado allí y ha echado fuera a los que estaban antes, que eran los del PP, la figura de José Folgado. Bueno, José Folgado era un profesor de Hacienda Pública, muy vinculado al Partido Popular, fue diputado por Zamora y alcalde de Tres Cantos y todo eso. Bueno, y también, siendo una compañía pública, que esto ya es un debate moral, le indemnizan por marcharse, cobraba bastante bien allí, y le dan 763.000 euros pues para que, en fin, se vaya contento y tal. Los que llegan, Jordi Sevilla, etcétera, pues vienen con su paquete de políticos que han hecho carrera a la sombra del partido, por ejemplo Maite Costa, que es una señora muy vinculada a Maragall en Cataluña y que ahora es consejera de Red Eléctrica, y nosotros a pagar el recibo. Seguiremos hablando de ello, Xavier. Gracias. Muy buenas noches. ¿Cuántos de ustedes no han podido subirse a un autobús por no llevar dinero en efectivo? Se acabó el tener que llevar metálico para poder hacer uso del transporte público de Madrid. La empresa municipal de Transportes de Madrid se moderniza y todos aquellos usuarios que vayan a subirse a la línea express del aeropuerto ya pueden pagar con tarjeta. Un pago que será implementado en todos los 2.000 vehículos que circulan por la capital durante los próximos meses. El pago con este tipo de tarjeta en los autobuses de Madrid es un producto de una colaboración entre el Santander, Mastercard, el Ayuntamiento y la EMT. Otros 19 comensales del restaurante del Rif de Valencia, investigado por la muerte de una clienta, han manifestado haber sufrido síntomas leves de intoxicación tras haber comido en este local en algunos de los 3 días previos al fallecimiento de la mujer. Estos casos se suman a los otros 9 ya detectados también con síntomas leves, entre ellos el del marido y el hijo de la fallecida, una mujer de 46 años. La consejera valenciana de Sanidad ha explicado que se está investigando si hay una coincidencia en el menú que ingirieron y ha recalcado que todavía no se puede determinar que las setas colmenillas sean el foco de la infección.
¿Se imaginan ustedes que van a la pescadería y les venden un producto fresco que en realidad está podrido y lleno de bacterias? Bien, pues eso es lo que les ha podido ocurrir si han comprado atún en los últimos meses. Pescado fresco por pescado ilegal y podrido. Este es el gran fraude del atún, una trama denominada como Tarantelo, desarticulada en junio del pasado año, que vendía atún en mal estado procedente de Italia y Malta como si de fresco se tratara. Los señalados, esta empresa con aspecto de multinacional pero con nombre modesto y familiar, Grupo Fuentes e Hijos, con sede en Murcia y liderada por José Fuentes García. Intereconomía Televisión ha dado con el teléfono de esta empresa, que a día de hoy sigue operando. Les marcamos. Ricardo Fuente, buenas tardes. Soy Patricia, le llamo de Intereconomía Televisión y quería saber si es cierto eso que han dicho de que comercializan con pescado en mal estado y eso que ha salido en la prensa. Vale, mire, le paso un correo electrónico, si les parece a usted bien, y se pone en contacto con nuestro departamento de marketing, ¿vale? Pero ¿sabe usted si es verdad que le inyectaban productos para quitarles el olor? No, yo estoy autorizada a dar declaraciones. Vale, muchas gracias. Buenas tardes. Este grupo es uno de los más importantes del mundo en la captura, cría y venta de atún en los principales mercados mayoristas. Les hablamos de Mercamadrid, Mercabarna, mercados de Sevilla y Valencia. El proceso era el siguiente: cuando los clientes devolvían el atún fresco en mal estado, la trama lo congelaba para intentar matar parásitos. Lo descongelaban, le inyectaban aditivos y lo volvían a vender, así de sencillo. Nos pican las manos y los brazos al manipularlo. Llegó a decir uno de los trabajadores de la empresa. No tiene ni chispa de color y huele, y lo estoy mandando a supermercados con este calor. Esto es una bomba. Se investigan delitos contra la salud pública, contra la fauna, integración en organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental. Pero ¿cómo es posible que se haya podido comercializar este tipo de pescado y en este estado? Hemos hablado también con el Ministerio de Sanidad y nos aseguran que las inspecciones sanitarias de este tipo son competencia de las diferentes comunidades autónomas. ¿Sabemos lo que comemos? A pesar de que, como han visto, no han querido dar explicaciones por teléfono, sí lo han hecho por email. Dicen que los hechos que el Seprona les imputa no tienen nada que ver con ellos, aunque las pruebas así lo demuestren. Los padres del Cuco mintieron. Ayer les contábamos cómo el juez les ha vuelto a procesar por falso testimonio a la madre y a Francisco Javier García, más conocido por todos como el Cuco, ya que el padre ha fallecido. La familia del Castillo, que siempre ha mantenido que el Cuco y sus padres mintieron en el juicio que se celebró en 2011 contra los procesados mayores de edad, presentó en el juzgado unas grabaciones en las que los padres del entonces menor admitían haber mentido. Grabaciones sin duda demoledoras, en las que se escucha cómo aseguran haber engañado al tribunal. Esa noche volvimos sobre las 4 y la verdad es que el niño no estaba en casa, confiesa en una de las grabaciones el padre. En otra, la madre, ahora procesada, admite: estamos mintiendo acerca de la hora que llegamos, así que mejor cállate. Polémica en la última semana por una reunión entre Soros y el ministro de Exteriores, Josep Borrell, de la que el propio Borrell ha presumido en las redes sociales. Para analizarlo tenemos aquí con nosotros a Cristina Martín Jiménez, especialista de Bilderberg. Señora Martín, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, antes de nada, ¿qué hacían Soros y Borrell en una reunión juntos? Pues eso es lo que tenemos que preguntarnos todos los ciudadanos, porque realmente también es bastante grave que el ministro de Exteriores de la Unión Europea de Cooperación lo difunda un acto con toda la normalidad, un acto que es completamente anormal, porque esto se produce en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, donde se reúnen todos los años los ministros de Exteriores, de Defensa. Es un foro estilo Bilderberg, pequeñito, más pequeñito, porque solamente tratan el tema de la seguridad, de la defensa, pero es el lugar al que van los ministros de Exteriores para recibir las órdenes del nivel superior, ¿no? Los altos mandos de la OTAN, las grandes empresas de defensa que están implicadas, el Consejo Atlántico, que viene el presidente, en este caso el vicepresidente, desde Estados Unidos. Y claro, la nota disonante es encontrarnos a alguien que se autocalifica como filántropo, que ayuda a la sociedad, según él, con su Open Society Foundation, y que se reúne en la Embajada de España con el ministro de Exteriores.
El ministro de Exteriores tuitea y dice que se reúne con él y que están hablando del futuro de África, del tema de la inmigración y de los desafíos de la Unión Europea. A mí estos tres temas que llevan en la agenda me recuerdan a una agenda de Bilderberg. Son temas que posiblemente irán este año en la agenda de Bilderberg cuando se reúnan en junio. Así que se convierte en normal un hecho que es completamente anormal y que se contextualiza en cómo son las estructuras de poder hoy en día. O sea, ves en esas reuniones de Bilderberg donde se reúnen ministros de Exteriores, presidentes, con los grandes fondos, con las grandes multinacionales, con los propietarios de dueños de comunicación. Soros también está implicado, es accionista de medios de comunicación para trasladar su ideología a la opinión pública. Y finalmente, reitero, se convierte normal o quieren convertir normal un hecho que es completamente anormal porque la clase política tiene vías suficientes para discutir los temas que le interesan a los ciudadanos. ¿Hasta qué punto pueden existir organizaciones ajenas a las instituciones democráticas en la que las altas esferas decidan asuntos como, por ejemplo, la economía, inmigración? Date cuenta, Alba, de que el señor Soros está muy implicado en esta grave tragedia que estamos viviendo en esta época, que es cómo las personas tienen que salir de África, abandonar su casa y su familia y jugarse la vida en alta mar para buscar no sé qué tipo de futuro les ofrece este señor que les ayuda con sus barcos y con su infraestructura a llegar hasta aquí. El futuro de África, uno de los temas que trata con el señor Borrell, pues es que, según dijo Solana hace unos años, es que va a haber 500 millones de consumidores. Con lo cual, es a eso a lo que se tendría que dedicar este señor, a crear fábricas en África, a ayudar si realmente quiere ayudar, pero no destrozar Estados-naciones, que es lo que está haciendo, que es su objetivo, para hacerse con la Unión Europea. O sea, yo tengo bastante estudiado a este personaje. Tiene delirios de grandeza, yo creo que debería estar tratado con un psiquiatra. Es un señor que te dice que él siempre se ha visto a sí mismo como un dios, que él se ve como el dios del Antiguo Testamento, un dios invisible, pero panóptico, o sea, un dios que todo lo ve. Con lo cual es complicado entender cómo los políticos se prestan a reunirse y a transmitirlo públicamente con este tipo de personas. Pues Cristina Martín Jiménez, la vemos esta noche en El Gato al Agua. Hablaremos de estos asuntos más en profundidad. Gracias. A ti. Y en Venezuela, el líder chavista no da su brazo a torcer. Nicolás Maduro ha insultado a Guaidó y le conmina a convocar elecciones en el país. El pretendido autoproclamado, ¿por qué? ¿Por qué no convoca elecciones para darle una revolcada con votos del pueblo? Convoca elecciones, señor autoproclamado, señor payaso. Convoca elecciones, Mr. Payaso. Theresa May continúa con las conversaciones del Brexit. Continúan las fugas de diputados laboristas por sus diferencias con Jeremy Corbyn. La diputada del Partido Laborista Británico ha anunciado este martes que va a abandonar la formación política por sus diferencias con el líder, convirtiéndose en la octava diputada que abandona el principal partido de la oposición. Los otros 7 diputados laboristas presentaron ya el lunes su nuevo grupo parlamentario y justificaron su salida del laborismo por su rechazo a la estrategia de Corbyn con el Brexit, especialmente por negarse a apoyar un segundo referéndum. Furor en Reino Unido por una aplicación para promover la cría del ganado. Es el Tinder del mundo animal. Tudor, así se llama esta aplicación que permite a ganaderos conocer imágenes, edades, ubicaciones, propietarios y perfiles de miles de estos animales para ayudar a sus dueños en su propósito de encontrar ejemplares que sean adecuados en el cruce de la raza. Así los granjeros podrán predecir cuál será la descendencia. La aplicación cuenta con solteros elegibles en más de 42.000 granjas. Y nosotros nos vamos, les dejamos con el noticiario de 1936 y después El Gato al Agua. Nosotros les esperamos mañana aquí a las 8:30 con más información. Ya lo saben, lo que otros no le cuentan o como otros no se lo cuentan. Buenas noches.